Vamos a ver, algunas preguntitas que me han hecho. Vamos a ver, el non-stress test específicamente es para ver los movimientos y la respuesta del corazón del feto. Ahora, si yo encuentro desaceleraciones en un non-stress test, habría que ver la desaceleración, pero en todo caso lo que me está diciendo que el estado de ese feto no es adecuado. El non-stress test no es para ver desaceleraciones, pero si las encuentro, me está indicando que el estado fetal no es bueno. Tiempo mínimo de ecografía, 30 minutos. Ecografía para hacer el perfil biofísico, 30 minutos. Doctor, si no hay movimientos respiratorios, ¿qué hacer? Quiero que entiendan, uno no hace un test por un solo proceso, sino que hace varios procesos. O sea, si no tengo movimiento respiratorio o no evidencio movimiento respiratorio, eso me está quitando 2 puntos. Me quedan 8 puntos más. O sea, la evaluación es sumatoria de los 5 puntos que obtengo. En este caso, no encontré movimiento respiratorio, ese es 0, pero está con 8 el paciente. Pero si no encuentro movimiento respiratorio, si encuentro un ILA que es menos de 5, ya son 4 puntos menos, entonces estoy en 6 y eso me está indicando que ese feto no está bien. O sea, no se juzga, por favor, el perfil biofísico por uno, sino por los 4 o los 5 ítems en el que se manejan. ¿Cuánto es el valor máximo de flujo? Por favor, no hablemos de valores de flujo máximo. Existen curvas de flujo que las maneja el ecografista. Entonces no hay un valor en números, sino de acuerdo a las curvas que tienen ellos, ¿no? Entonces eso es. La vacuna anti-D, ¿en qué semana se debe colocar? Vamos a entender. Para que yo coloque, mi gestante tiene que no estar inmunizada, es decir, tener el test de Coombs indirecto negativo. Y se la coloco en la semana 28. Luego, espero al parto. Y si es RH negativa, como la mamá, no hago nada. Pero si es RH positivo, como el papá, tendré que ponerle la vacuna. De esa manera evito que se inmunice. Si se vuelve a embarazar la paciente, inmediatamente en el control natal le volveré a tomar su test de Coombs indirecto. Si ella recibió sus vacunas, pese a que el marido es RH positivo, si ha recibido las vacunas adecuadamente, va a ser no inmunizada y seguiremos poniéndole las vacunas en cada gestación que ella presente. Vamos a avanzar, veremos diabetes gestacional y voy a tratar de hacer lo más resumido posible porque no nos va a alcanzar el tiempo para todos los temas que quiero terminar. Bueno, primero, ¿qué cosa es diabetes gestacional? Miren ustedes, cualquier grado de intolerancia a la glucosa con inicio en el primer reconocimiento durante el embarazo. En otras palabras, vamos a ver nosotros, ¿no?, que prevalencia proporcional directa sobrepeso, es decir, hay una relación de sobrepeso con diabetes y el problema de la población peruana es que es una población con sobrepeso, por lo tanto tenemos una tasa bastante grande de pacientes con diabetes pregestacional o diabetes gestacional. Vamos a ver, en el 35-70% de pacientes con diabetes se presenta recurrencias. El posparto, 81-94% de las pacientes regresan a la normoglicemia y el 22-30% desarrollan diabetes. Es decir, en promedio, un 30% de diabéticas gestacionales terminan siendo diabéticas para más adelante. Vamos viendo. ¿Cuál es el problema? El problema es que para que uno tenga adecuado desarrollo del niño, tiene que tener nutrientes y
calorías, la energía, esta ingesta calórica, ¿no? ¿De qué va a depender básicamente? De una resistencia a la insulina. O sea, si la insulina funcionara como funciona en una no gestante, toda la glucosa que ingeriría la mamá pasaría a su torrente propio, a sus tejidos propios, y el feto se quedaría sin nada. Por eso que en el embarazo existe una resistencia a la insulina. Frente a esa resistencia a la insulina, lo que va a hacer la mamá es una hiperinsulinemia. Es decir, el trabajo del páncreas va a ser completamente forzado. Si la hiperinsulinemia se mantiene, esa mujer va a tener niveles adecuados de glucosa. Si ese páncreas se agota y no forma la insulina, disminuye la hiperinsulinemia, en ese caso aumenta los niveles de glicemia y entramos a la diabetes gestacional. Si seguimos viendo entonces, la insulina resistencia, aumento básicamente de ¿quién? Lactógeno placentario, progesterona, luego el cortisol y el estrógeno. Entonces, frente a esta insulinoresistencia, si la respuesta pancreática es adecuada, no hay ningún problema. El problema es cuando la respuesta pancreática está disminuida o insuficiente, se va a dar el problema de la hiperglicemia. Y además, hay otra cosa importante en el embarazo que es aumenta la degradación de la insulina con lo que se ha llamado el sistema insulinasa. Entonces, ¿qué problemas tiene el páncreas en gestación? Uno, tiene que producir mayor cantidad de insulina. Y dos, esta insulina se destruye, entre comillas, en mucho menos tiempo que una insulina en una mujer que no está gestando, lo que agrava entonces la funcionalidad de la insulina como disminuir la glicemia. Ahora bien, los cambios metabólicos maternos en el embarazo corresponden a, ¿qué es lo que vamos a tener? Básicamente acá, el páncreas aumenta su función hasta entre un 300 hasta un 350%, 3 o 4 veces más. O sea, estimula formación de actividad pancreática la gestación. Entonces, ahora, ¿por qué la aparición en el segundo trimestre sobre las 22 semanas? Porque el cortisol materno empieza a aumentar sobre las 24 semanas. Y el cortisol es una hormona hiperglicemiante. Entonces ya el estado de resistencia a la insulina con una hiperinsulinemia aumentada, tiene el cortisol que aumenta más la glicemia y eso fácilmente descompensa a las pacientes. Por esa razón, la prueba de tolerancia a la glucosa se toma en la semana 24, donde tenemos el disparo del cortisol. Entonces, este es un esquema básicamente donde se ve que la resistencia a la insulina aumenta los niveles de insulina. Si los niveles de insulina se mantienen adecuados, no hay hiperglicemia. Pero si los niveles de insulina no pueden mantenerse altos, en ese caso se establece la hiperglicemia, finalmente la diabetes gestacional. Bueno, ¿quiénes tienen que ver con resistencia a la insulina? A la cabeza, lactógeno placentario, hormona placentaria del crecimiento, la prolactina, hormonas liberadoras de corticotropina, el sistema insulinasa que ya hemos visto y las adiposinas, es decir, cuanto mayor peso y ganancia de tejido graso tenga la paciente, mayor facilidad para que haya resistencia a la insulina, hiperinsulinemia y luego diabetes gestacional. Ahora, según la hipótesis de Penderson, el crecimiento del feto, que siempre se dijo que dependía de la hormona de crecimiento, en pacientes con diabetes gestacional depende de la insulina. Entonces, la hiperglicemia fetal que va a generar una liberación de mayor cantidad de insulina y esa mayor cantidad de la insulina
tiene que ver básicamente con el crecimiento fetal. Eso explicaría por qué las pacientes con hiperglicemia, con diabetes, que aumenta la hiperglicemia del feto y el feto tiene que disparar mayor cantidad de insulina, son los fetos que crecen más. La relación entre diabetes materna y crecimiento fetal ha aumentado, o sea, los fetos macrosómicos. Entonces, la insulina materna y fetal dependen, ¿no? Y el crecimiento no depende del hormona del crecimiento, sino de la cantidad de insulina que libere el feto. ¿Eh? Ahora, entramos. Este cuadro, miren ustedes, las complicaciones de la diabetes en el embarazo, que básicamente tiene que ver con malformaciones congénitas, abortos espontáneos, macrosomía, distrés respiratorio. ¿De cuándo es? 1954, o sea, más de 70 años. Entonces ya se conocían estas cosas. ¿Cuál es el problema? Vamos por partes. La doctora White establece, número uno, que la diabetes gestacional es tipo A1 o tipo A2. ¿Cuándo digo que tengo diabetes tipo A1? Cuando yo logro mejorar los niveles de glicemia solo con dieta y ejercicio. A1. Pero si yo necesito insulina para llegar a esos niveles de glicemia cuasi normales, entonces hablando de una diabetes tipo A2. Y se acuerda que comenzamos a decir que había un 20-30% de mujeres con diabetes gestacional que terminaban siendo diabéticas. Generalmente esas corresponden a las diabetes tipo A2. Entonces, es una cosa importante. Las otras diabetes pregestacionales las verán ustedes en endocrino, no las voy a tomar. Los factores de riesgo, como hemos visto, básicamente, miren, diabetes gestacional previa, definitivamente. IMC superior a 30, o sea, con sobrepeso y obesidad. Antecedentes de macrosomía en embarazos previos, ¿no? Y etnia de origen familiar con alta prevalencia de diabetes. Ahí entramos nosotros los latinoamericanos, especialmente los peruanos. Ahora bien, mi gran problema es cómo clasificamos, o sea, cuáles son nuestros puntos de corte de valores de glicemia para poder establecer normalidad o diabetes. Miren, hay un montón de 17 entidades que tienen que ver con el problema de glicemia y diabetes y gestación. Entonces, se hizo un estudio, ¿no? El famoso estudio APO. Acá tienen todos los sitios. Y es un estudio en el que se trató de establecer esos puntos puntos de corte, ¿no? El estudio APO fue un estudio mundial. Lamentablemente no se tomó en consideración a Latinoamérica. Sin embargo, esos estudios. ¿En qué se basó básicamente el estudio APO? En ver los niveles de glicemia en las mujeres en las que los problemas fetales aumentaban 1.75 veces nada más. Es decir, se trató de establecer esos niveles para decir, a partir de acá es diabetes y a partir de acá no es diabetes. Ese fue el estudio APO. Entonces, ahorita vamos a ver el problema del estudio. Acá solamente les explico esto. Antes trabajábamos el diagnóstico de diabetes gestacional en 2 pasos. Es decir, a la paciente se utilizaba como primer paso el famoso test de O'Sullivan. Es decir, a la paciente le damos 50 gramos de glucosa por vía oral y a la hora le tomábamos una prueba de sangre. Si los valores eran menos de 140 miligramos decilitro de glucosa, esa paciente seguía con su control prenatal normal hasta llegar a la semana 24. Y en la semana 24 recién le tomamos un test de tolerancia a la glucosa.
Si salía negativo, continuaba su embarazo. Si su control normal, si salía positivo, esa paciente pasaba a ser diabetes gestacional. ¿Qué estábamos haciendo? El diagnóstico en 2 pasos. Tolerancia o test de O'Sullivan y tolerancia a la glucosa. Esto significaba tiempo, significaba muchos recursos. Y entonces OMS dice, no, a partir de ahora se va a hacer el diagnóstico en un solo paso. Ya no se usa el test de O'Sullivan, sino nos vamos de frente a tomar una glicemia en ayunas. Y de acuerdo de esos valores es que vamos a hacer todo nuestro manejo, ¿no? Para esto se había hablado de poblaciones de riesgo medio y de riesgo alto. ¿Quién es la población de riesgo alto? Y aquí vamos. Poblaciones como la peruana con alta prevalencia de diabetes mellitus. Las obesas, un índice mayor de 30 hemos quedado. Antecedentes de diabetes en embarazos anteriores, partos con productos macrosómicos más de 4 kilos, ¿no? Y las pacientes que tenían síndrome de ovario poliquístico, que hemos visto que una característica metabólica era la resistencia a la insulina. ¿No? Básicamente esas pacientes. Ahora bien, todo esto, acá está, lo pasamos. Este es el cuadro en el que se resume prácticamente todo. Es decir, viene una paciente gestante a la consulta en el primer control prenatal. ¿Y qué le pedimos? Una glicemia en ayunas. Y entonces, de esa glicemia en ayunas, me sale una paciente que tiene, por acá vamos acá, menos de 92 miligramos decilitro, que es el valor normal. Esta paciente no tiene ningún problema, que continúe con su control prenatal. Punto. Pero tengo otra paciente que le ha salido más de 92, pero menos de 126. ¿Qué tiene esta paciente? Esta paciente tiene una diabetes gestacional. Y tengo otra paciente cuyo valor salió mayor de 126. ¿Qué tiene esa paciente? Una diabetes pregestacional. Entonces tenemos ahí menos de 92, no hay problema, normal. 93 a 125, esa es una diabetes gestacional. Mayor de 126, una diabetes pregestacional, o sea, antes de la gestación. Y aquí también entraría aquella paciente a la que ha venido, no está en ayunas, y le tomamos y nos sale una prueba de más de 200 miligramos. O sea, al azar, sin ayunas, más de 200 miligramos o más de 126, paciente diabética pregestacional. Entre 93 y 126, esa es una diabetes gestacional. Y menos de 92, esa es una paciente normal. ¿Qué hacemos con las normales? Vienen las normales y ven ustedes, entre la semana 24 y 28, le tomamos la prueba de tolerancia oral a la glucosa. 75 gramos de glucosa vía oral y les tomamos 3 muestras de sangre. En ayunas, 1 hora después de la toma de las 75 gramos y 2 horas después. Con esos 3 valores es suficiente. Si los 3 valores de la prueba de tolerancia oral son normales, la paciente no tiene diabetes y sencillamente sigue su control prenatal. Pero si la paciente tiene de los 3, basta 1, si quieren los 2 o los 3 alterados, esa paciente tiene diabetes gestacional. Correcto, ya está. Entonces, avanzo un poco más y entonces encontramos todos los que ya se los pinté bonito. Y viene entonces la prueba de tolerancia oral a la glucosa. Tomamos la prueba a la paciente, acá está, ¿no?
Ayunas hasta 92 miligramos de decilitro. Perfecto. Le damos los 75 gramos de glucosa. Le tomamos a la hora máximo 180 miligramos. Y a las 2 horas máximo 153. Esos son los 3 valores normales de glicemia en la toma de la tolerancia. Cualquiera de esos valores alterados, sea el primero, el segundo o el tercero, esa paciente tiene diabetes gestacional. De esa manera hacemos el diagnóstico en un paso. 1, el test en ayunas, y de acuerdo a eso tomamos a las 24 semanas el test de tolerancia para que noten los valores, y de esa forma tenemos nuestro diagnóstico. Ahora, ¿cuál es el problema de la diabetes? El problema de malformaciones. Como ven ustedes, normalmente en la población en general, el defectos congénitos 1 a 2%, y en pacientes con diabéticas del 6 al 10%. Es evidente las malformaciones. Y estas malformaciones básicamente están en relación a la hiperglicemia. Cuanto más hiperglicemia tenga la paciente, mayor van a ser la posibilidad de sus malformaciones. ¿Y qué malformaciones vamos a tener en todos los órganos del cuerpo? Comenzamos: sistema nervioso central, anencefalia, prolencefalia, cierre defectuoso del tubo neural, cardiovascular, grandes problemas, transposición de grandes vasos, defectos septales, situs inversos, problemas esqueléticos, hipoplasia, agenesia, coxavara, todos los problemas, primer renal, riñón en herradura, poliquistosis renal, problema gastrointestinal, atresia anorrectal, y acá quiero ver problema pulmonar. Miren ustedes, los fetos de mamás diabéticas, debido a los niveles de insulina que están manejando, tienen problemas para la formación del surfactante. Por lo tanto, pueden ser fetos grandes, pueden ser fetos maduros, pero presentan dismadurez pulmonar. O sea, son los únicos fetos con tamaño adecuado, con peso adecuado, que van a hacer síndrome de distrés respiratorio por el problema de una mala formación en sus surfactantes. Listo. Entonces, ¿qué complicaciones tenemos? La diabetes complica el embarazo, y el embarazo complica la diabetes. Tengo complicaciones para el feto y para la mamá. En el caso de las complicaciones maternas, la diabetes me daña endotelio, por lo tanto tengo facilidad para tener preeclampsia, eclampsia. La diabetes me lleva a disminución en la capacidad inmunológica de la paciente, por lo tanto me lleva a infecciones sistémicas, infecciones urinarias e infecciones vaginales con mayor intensidad. Si creció mucho el feto, ese útero ha crecido mucho, va a tener problemas de tono y es más fácil que me haga las hemorragias postparto. Como son fetos macrosómicos que me van a hacer problema de distocia de hombros, estas pacientes van a ser operadas, por lo tanto me aumenta la cantidad de cesáreas. Conforme la paciente vaya aumentando su tiempo de embarazo, los niveles de insulina, si es que la necesitan, tendrán que ir aumentando poco a poco. Y como el embarazo agrava la diabetes, estas pacientes van a tener que ver manejo en oftalmología, manejo en nefrología, para ver la retinopatía diabética o el problema de insuficiencia renal por la diabetes. Me voy para el lado del niño. Entonces, ¿qué vamos a tener en el caso del niño? Como pueden ver, tenemos alta cantidad de anomalías genéticas que hemos visto, ¿no? Después, problema de la macrosomía, el parto pretérmino, parto por término, y lo más importante en este caso,
las alteraciones metabólicas que se van a generar, básicamente la hipoglucemia postparto, porque es un feto acostumbrado a niveles altos de glucosa y ahora no los tiene, y todas las alteraciones metabólicas dependientes de su cuadro, además de los problemas respiratorios. Ahí. Lo mismo que hemos visto en las complicaciones maternas y neonatales. Ahora bien, ¿cómo hago con mi paciente? ¿Qué voy a hacer? La historia clínica completa, los exámenes prenatales normales, aquí le piso la glucosa sérica, todo lo que normalmente se va a pedir. Importante, hemoglobina glicosilada, que me va a dar el valor de los valores de glicemia de los últimos 90 días. Es importante para ver el riesgo de malformaciones. Si mi paciente viene a las 10 semanas de embarazo y me ha salido que es diabética y le pido glicosilada y me sale alta, significa que durante la fecundación, la anidación y el desarrollo inicial primario ha tenido hiperglicemia, que es el factor más importante para el desarrollo de malformaciones, ¿no? Esta paciente veremos su función renal adecuada, ¿no? Y evaluación de fondo de ojo y electrocardiograma para ver que no haya problema cardíaco. Hemos visto. Otra cosa importante, en el caso de la diabética, nunca de saltar las comidas. Es decir, desayuno, almuerzo, comida se deben dar, pero estas pacientes diabéticas cuando tienen una disminución de glicemia, inmediatamente activan su vía metabólica anaerobia y me forman cuerpos cetónicos. Entonces, una paciente diabética gestante no debe estar con ayuno prolongado. Es decir, toma su desayuno normal y luego miren ustedes, más o menos cada 2 horas debe tener sus colaciones, es decir, o tentempiés, como quieran llamarlo, para que sus niveles de glucosa, ¿no?, al disminuir, no se formen los cuerpos cetónicos y ella esté comiendo adecuadamente, lo cual le va a mantener bien. Ahora tenemos, el problema es el siguiente, en la diabetes leve se controla con dieta, buenamente, puede dar el parto por vía vaginal sin ningún problema, pero ven ustedes, como hemos dicho, hay que hacerle amniocentesis para ver madurez pulmonar fetal, ¿no? Y generalmente terminan el embarazo antes de las 39 semanas. No hay ningún problema. Con eso estamos ahora. Ahora, ¿qué hago con mi paciente diabética? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y acá viene importante. ¿Cuál es la meta terapéutica? Glucosa en ayunas menor o igual a 95 y menor de 120. Entonces, ven ustedes, esa es la idea. Y acá viene la cosa. Si con ejercicios y dieta yo logro esta meta terapéutica, mi paciente es diabetes A1. Pero si con esto no me rinde y tengo que pasar a utilizar fármacos, en este caso la insulina, mi diabética pasa a ser una diabética A2. Eso es importante. Ahora, en cuanto al tratamiento, pueden preguntar a veces, ¿cuánto es la ingesta calórica? 25 a 35 calorías para el peso ideal, ¿no? Básicamente es lo que es 3 comidas y 3 colaciones, como hemos dicho. La ganancia de peso 0,45 por mes durante el primer trimestre y luego es decir, una ganancia promedio estándar. Figo establece que los ejercicios son buenos, ayudan a la paciente, no hay ningún problema, ¿no? Entonces, son ejercicios tipo recreación, es decir, brazo, resistencia, caminata, natación, evitar las máquinas, ¿no?, que no nos van a generar mayor cantidad de problemas por el esfuerzo que van a hacer. No hay ningún problema. Entonces, la hiperglicemia, ya hemos dicho, la usamos ejercicios y dieta. Si no hay, miren, acá viene la cosa. La insulina, esa era el único fármaco que se usaba para el control de glicemia en diabéticas. Sin embargo, FDA ya le ha dado paso a la metformina. Entonces ahora los fármacos que se utilizan para mejorar
niveles de glucosa en gestación son metformina y son la insulina. Lógicamente, el manejo de insulina debe estar establecido por el endocrinólogo. No por, o sea, yo como ginecólogo me encargo de supervisar que le estén dando las dosis en el horario que el endocrinólogo establece. O sea, el médico no establece la dosis de insulina que debe usar una diabética. Eso depende del endocrinólogo, que es importante. De tal manera que no nos hagamos problemas en la escala móvil, como vemos cuánto damos. Lo único importante para nosotros es reconocer que cuanto más tiempo pasa de la gestación, mayor son los requerimientos de insulina que tiene la paciente. Por eso que tiene que tener la supervisión del endocrinólogo para mejorar, perdón, para modificar la dosis necesaria de insulina. ¿Se hospitaliza a toda paciente diabética? No necesariamente. ¿Cuándo lo hospitalizo? Cuando mi paciente se tiene cetonuria persistente o su glucosa está por encima de 170 y no se puede disminuir. Ahí tendremos que usar, lamentablemente, medios farmacológicos, ya sabemos nuestra querida insulina. Si mi paciente hace pielonefritis, que puede complicarse con una sepsis urológica, se hospitaliza para su manejo, igual cuando tiene acidemia. Si se le suma a su cuadro diabético hipertensión o se le suma la preeclampsia, tendré que manejarla. O cuando no es posible monitorizar adecuadamente sus niveles de glucosa, ¿no? Si hay complicaciones que se presentan o si la paciente inicia trabajo de parto espontáneo, tendré que hospitalizarla. ¿No hablar? Ahora, en cuanto a la culminación de la gestación, es bien sencilla. Si uno ha logrado manejar su diabetes adecuadamente, llegamos a las 38 semanas y podemos tentar. Dependiendo del bienestar fetal, del ponderado fetal, es que manejaremos o a cesárea o nos vamos a el parto vaginal, recordando que lo ideal sería el parto vaginal porque es menos daño y una diabética va a tener mayor sangrado, mayor tiempo para la cicatrización y mayor riesgo para una infección. Por eso tentar a todas con cesárea es una cuestión que tiene que ser discretamente manejada. ¿No? En el posparto, ¿qué hacemos? Esto es importante. El control de la glicemia para nuestra paciente se va a hacer a las 24 o a las 36 horas, no el primer día. Entiendan que el parto, sea cesárea o sea vaginal, genera estrés en la paciente y el estrés libera corticoides y los corticoides me disparan la glicemia. Por eso, si yo quiero saber el valor real de mi paciente, al día siguiente, recién del parto o al tercer día, le voy a pedir sus valores para saber. Y el control metabólico, ¿no? Será con una glicosilada, pero recién a las 6 semanas por parto. Es decir, se fue mi paciente de alta, ¿se habrá quedado diabética o no? ¿Habrá retornado? Recién a las 6 semanas, haciendo las evaluaciones, podré saberlo. Entonces, para saber cómo está mi paciente después del parto, el control de glicemia a las 24 o 36 horas. Para saber su estado metabólico final, el control a las 6 semanas postparto. Listo. Y para acabar, si justo entramos al embarazo gemelar. Acá la vacuna, ya no, los mismos. Entonces, el embarazo normalmente es una gestación con un embarazo. Sin embargo, ahí tenemos embarazo gemelar, ¿no? O doble, el embarazo triple, el cuádruple. Eso sigue la famosa, o seguía la famosa ley de Hayling. La ley de Hayling nos decía que los gemelos son 1 cada 80 embarazos. Los trillizos, 1 cada 80 embarazos al cuadrado. Los cuádruples, 80 y así sucesivamente. Aparecieron los inductores de ovulación, apareció la mejora en la técnica de fertilización asistida y la ley de Hayling lamentablemente ya no se cumple y la tasa de embarazos gemelas o múltiples ha aumentado.
Correcto. Entonces, el diagnóstico de embarazo gemelar se piensa uno cuando viene la paciente y primero, antecedentes familiares. Si ha habido gemelos en la familia, me dicen, mi hermana es gemela, y ya está. Es una posibilidad. Y esto nos va a hacer que o se ha utilizado drogas para fertilidad. Sí, doctor, está usando mi clomifeno o está usando mis bloqueadores de aromatasa. Entonces es posible que la paciente haya tenido pues sobreestimulación y eso genera que se producen los embarazos gemelares, correcto. Y luego los síntomas o gestosis exagerada. ¿A qué voy a esto? Si tengo un embarazo doble, quiere decir que el colchón placentario es mucho mayor. Y ese colchón placentario que me está formando HCG. Y la HCG es tóxica. Por eso que la paciente da mayor náuseas, mayor cantidad de vómitos, lo que se llama la gestosis del embarazo. Clínicamente viendo. Ahora, en el examen físico, seguramente mayor ganancia ponderal, lógico, son 2 placentas, son 2 fetos, mayor cantidad de líquido amniótico, ¿no? Podemos palpar múltiples partes, ¿no? Y lógicamente a la auscultación encontramos 2 focos de latidos. Perfecto. ¿Qué le pido de cabeza? La ecografía, no hay ningún problema. Y pongo acá, antes se usaba la radiografía simple de abdomen, que ve usted está tachada. Está proscrito usar rayos X en una gestante por el riesgo aumentado de leucemia en el recién nacido, puesto que ya no se usaba la radiografía para reconocer los 2 esqueletitos que se hacían antes, ¿no? En el monitoreo electrónico vamos a encontrar los 2 focos de ocultación sin ningún problema, y si se hace electrocardiografía vamos a ver que también tenemos pues los 2 líneas de corazón. Ahora bien, sigo acá. Entonces, de un óvulo y un espermatozoide sale un solo producto, eso es lo normal. Pero a veces hay confusiones biológicas y tenemos algunos casos. El quimerismo o la quimera, ¿qué cosa es la quimera? Un individuo cuya célula se origina de más de un ovocito fertilizado. Es decir, la mujer botó 2 óvulos, cada óvulo fue fertilizado y van a ser 2 seres, pero se juntan los 2 en uno solo y sale un solo individuo que tiene doble carga. A eso se llama una quimera. Y una quimera se reconoce porque es una persona que tiene el ojo de un color uno y del color otro, ¿no? Un ojo pardo y un ojo celeste, por ejemplo. Y luego el macizo facial generalmente es mucho más ancho. Esa es una quimera. Pueden estar paseando en la calle. Luego tenemos la superfetación. Es decir, en la superfetación que ven ustedes, fertilización de 2 ovocitos en diferentes ciclos ovulatorios. Es decir, lo que habíamos aprendido, un óvulo sale, se produce la fecundación y ese esquema me bloquea otra ovulación. Pero acá no. Al siguiente ciclo nuevamente ovula. Si una mujer se embaraza, el siguiente ciclo puede volver a embarazarse. El primer caso de superfetación descrito en Francia. Una trabajadora sexual francesa casada con un ugandés, ¿no? De raza negra. Como se embaraza, pero sigue haciendo su trabajo habitual, ¿no? Y ella normalmente tenía clientes coreanos. Y bueno, de pronto descubre que está embarazada y que tenía un embarazo doble. Viene el nacimiento, nace el primer gemelo, idéntico al papá, de raza negra. Nace el segundo gemelo, un chinito coreano. Eso es una superfetación. Y finalmente tenemos la superfecundación. En la superfecundación se produce la fecundación en el mismo ciclo, pero no en el mismo coito. El primer caso de superfecundación, Estados Unidos, una pareja se muda a un nuevo barrio en la noche. La pareja tiene actividad sexual, él se ve el marido tranquilamente a trabajar, ella se queda sola y entran a robar a la casa. Y el jefe de la pandilla que entró a robar viola a la mujer. Embarazo
doble, viene el parto, primer gemelo sale idéntico a papá y mamá, ojos azules, tez blanca, pelo rubio, perfecto. Sale el segundo gemelo, todas las características del chicano que había violado a la paciente. Eso es un caso de superfecundación. Como ven, son cosas que se van a dar dentro de la mecánica reproductiva de los seres humanos. Entonces entramos a ver que el embarazo gemelar puede ser porque es producto de un huevo que se diferencia en dos macizos o de que cada uno tiene un propio huevo, el embarazo monocigótico o el disigótico. En la naturaleza lo más frecuente es lo normal, por lo tanto el bisigótico es más normal que el monocigótico. De acuerdo a cómo se separan o se dividen, este monocigótico puede ser bicoriónico, biamniótico, cada uno tiene su propia capa, o puede ser monocoriónico, biamniótico o monomono. No, vamos a ver ese tipo de cositas. Ahorita lo explicamos. Entonces, ¿qué tengo acá? Lo que normalmente se da, ¿no? Un huevo con un óvulo con el espermatozoide se juntan, se forma la blastómara que se empiezan a dividir, tenemos la mórula, la blástula, el blastocisto que empieza a la penetración o la anidación y finalmente la formación del cigoto grandazo impenetrado y luego la formación del macizo facial, del macizo fetal. Ahora, si lo veo así, vamos a ver. Día 0, día de fecundación. Acordemos del día 3, que se forma la mórula, ¿no? Como cuando éramos en primaria se llama, la M tiene sus 3 patitas, 3M de tercer día. Luego el blastocisto entre 6 a 8 y luego tengo el cigoto implantado con la formación del macizo al día 12. Entonces tengo día 0, día 3, día 6 y día 12. ¿Para qué me sirve eso? En el día 3 recién completa el corión totalmente. Sigo avanzando y el día 6 completa el amnios totalmente su formación. Quiere decir que si la separación es antes del día 3, que no se ha formado el corión, esa gestación será bicoriónica y biamniótica, es decir, cada uno tiene su corión y su amnios. El día 3 ya se formó el corión. Por lo tanto, si el día 3, el día 4 o el día 5 se separan las blastómeras, esa gestación será monocoriónica porque ya se forma el corión, pero será biamniótica. Y si la separación es el día 6 o después del día 6, que ya se formó el amnios, esa gestación será monocoriónica y monoamniótica. Es decir, la formación de las capas va a depender del tiempo en que se separen. 3, 6, ¿no? Acuérdense eso. Antes del día 3, bicoriónica, biamniótica, porque el día 3 el corión se formó completamente. Del día 3 al día 6, monocoriónica, biamniótica, porque el amnio recién se forma completando el día 6. Y después del día 6, que ya se forma el corión, monocoriónica, que ya se forma el amnión, monoamniótica. ¿Correcto? Ahora bien, el día 12, ¿no? Se ha formado el macizo embrionario y los macizos tienen que separarse completamente. Si después del día 12 no se han separado los macizos, lo que vamos a tener es lo que se llaman gemelos pegados, gemelos pavos, o como antiguamente le llamaban, los siameses, ¿no? Entonces, como ven ustedes, todo va a depender del tiempo en el que se produzca. Como ustedes, corión completo, ¿no? Entonces,
Tenemos ahí, antes del corium formado, que tenemos la bicoriónica biamniótica, después del día 3, monocoriónica biamniótica y después mono, y finalmente los gemelos pegados. Listo, ya tenemos la cigosidad. Ahora, volvemos a repetir, ¿qué es lo más común? ¿Qué es lo más común en la naturaleza? Lo que es normal. Y más normal viene a ser el embarazo bicigótico o disigótico, miren ustedes, 66%, mientras que el monocigótico un 33%. ¿No? Y de los monocigóticos, vamos a ver, miren, bicorial biamniótico, o sea, antes de los 3 días, 30%, monocorial biamniótico, la gran mayoría entre el día 3 y día 6, 65%, y el monocorial monoamniótico, el menor, 5%. ¿Qué decir? El embarazo monocigótico es un embarazo teratogénico. No es normal que de un óvulo y un espermatozoide salgan 2 seres. Por eso, la mayor cantidad de problemas, de patologías y de alteraciones las vamos a tener en los monocigóticos. Acá tienen ustedes a los hermanos siameses, ¿no? Pegados por tórax, conocidos. En ese tiempo no había fotos todavía, conocidos solamente por las pictogramas. Ahora, los gemelos siameses solo van a ser monocigóticos, no pueden ser disigóticos, ¿correcto? Ahora, y se clasifican por el sitio de unión. Básicamente son simétricos o asimétricos o heterópagos. ¿Cuántos son simétricos? Cuando del punto de unión hay la misma cantidad o proporción de órganos a ambos lados de la unión. Y lógicamente, asimétricos cuando del punto de unión no encontramos la misma cantidad de órganos o elementos, ¿no? Acá tenemos unos simétricos pegados por el tórax, toracópagos, ¿no? Y tienen la misma cantidad de estructuras en ambos lados de la unión, ¿no? Acá tienen ejemplos ustedes de diferentes tipos de uniones o de pagos. Pagos es unión en griego, de los gemelos simétricos, los siameses simétricos, ¿no? Acá tienen ustedes otros ejemplos que no corresponden pues a gemelos simétricos, ¿no? Acá lo ven mucho mejor, donde la juntura no hay la misma cantidad de estructuras, ¿no? Por ejemplo, acá vamos a ver, ¿no? Aquí no podríamos separarlos porque están completamente asimétricos. Listo, ya está. Ahora bien, ecográficamente, ¿cómo vamos a ver un embarazo? Preguntitas que nos hacen a veces, la cantidad de si es bicoriónico o biamniótico, ¿no? Entonces, si es bicoriónico o biamniótico, ¿qué significa? Que cada uno va a tener su corión y su amnios, es decir, la línea de separación ecográfica que vamos a ver, vamos a encontrar de que es una línea gruesa porque cada uno tiene su corión y cada uno tiene su amnios e incluso tiene su propia placenta. Entonces, ustedes ven acá en estos ejemplos, se ve claramente un feto y otro feto y entre ambos hay una línea, ¿no? Que los separa y que es evidente, ¿no? La separación entre ambos. Entonces, si sigo así, ahora voy a tener yo, ¿no? De monocoriónico biamniótico, es decir, la separación del día 3 al día 6. Como hemos visto, aquí va a haber una sola placenta, feto del mismo sexo, y la membrana divisoria va a ser delgada, porque solamente son capas de amnios, porque el corión es una sola, ¿no? Entonces, visto acá, vamos a ver nosotros que la separación que tienen es una separación bien delgadita. Acá nuevamente se ve bicoriónico biamniótico, se puede ver la separación delgada entre ambos productos. Y luego tenemos el problema de la cronicidad. ¿Cómo es una placenta, una sola placenta o son dos placentas que se han juntado? Entonces miren ustedes. En dos placentas fusionadas, las membranas divisorias de los sacos llegan a la placenta en forma de letra de una T.
Cuando es una sola placenta, la membrana interamniótica llega en forma de la letra lambda o en forma de la pirámide, ¿no? Entonces, vamos a verlo a continuación. Aquí es mucho más fácil ver, miren ustedes, el colchón placentario y cómo se va a dar aquí la letra lambda o la pirámide. Mientras que aquí, poco difícil ver la T, pero eso me da entonces dos placentas unidas, la pirámide o la lambda, una placenta, la letra T, ¿no? Y luego, ¿cómo es cuando tengo un monocoriónico monoamniótico? O sea, nada nos separa, ¿no? Y ahí ven ustedes completamente juntos los dos gemelos. Como comprenderán, aquí vamos a tener la mayor cantidad de daño o de problemas. ¿Qué complicaciones vamos a tener, ¿no? Y en este caso, sí, ahí estamos. Perdón. Sí, estamos bien. Entonces aquí tenemos crecimiento fetal discordante, síndrome de transfusión feto-fetal, malformaciones congénitas, muerte de uno de los gemelos. Vamos a ver los dos primeros. Miren, en el crecimiento fetal discordante, les digo rápidamente, se hace la ecografía y vamos a encontrar un gemelo grande y un gemelo chiquito. En la transfusión feto-fetal vamos a encontrar un gemelo grande y un gemelo chiquito. O sea, no nos va a ayudar mucho. Me voy al discordante, al crecimiento discordante. Voy a encontrar un gemelo grande con cantidad de líquida adecuado. Y voy a encontrar un gemelo chiquito con cantidad de líquido adecuada. Cuando encuentro feto grande, feto chico y los dos tienen su cantidad adecuada de líquido amniótico, eso se llama crecimiento fetal discordante. No hay problema. ¿Eh? Ahí está. Y uno los ve cuando nacen uno grandazo y uno chiquito. Crecimiento fetal discordante. Ahora, cuando entro a ver en el síndrome de transfusión feto-fetal, ¿qué va a pasar? El gemelo y el otro gemelo. Este gemelo, de pronto, se van a establecer anastomosis entre sus circulaciones y este gemelo, que va a ser el que acepta o el que recibe la sangre, este de acá va a empezar a bombearle sangre y su sangre va a ir para él y parte de la sangre va a ir para el otro gemelo. Por eso que este crece, porque tiene mayor cantidad de sangre, este crece menos porque tiene menos cantidad de sangre. Y hemos visto, si este chiquitito le está dando sangre al otro, este está anémico. Y si este está anémico, ¿qué hace? Recomoda su flujo, recibe menos flujo el riñón, menos orina. ¿Qué va a pasar con su líquido amniótico? Oligoamnios. Mientras que este, que está creciendo un montón, no tiene una buena función renal y por lo tanto tiene gran cantidad de líquido. Entonces cuando veo gemelo chiquito, gemelo grande, el chiquito con oligoamnios y el grandazo con polidramnios, eso es transfusión feto-fetal, ¿no? Diferente de el síndrome de crecimiento alternativo. Listo. Entonces la transfusión feto-fetal, ya estoy lo que les estoy diciendo. Correcto. Ahora, ¿qué va a pasar con estos fetos? Si los dejo así, los dos se mueren. Uno porque se queda anémico y el otro por plétora. La única forma de salvaguardar a estos fetos es con la cirugía intrauterina, para entrar con láser especial y poder quemar o destruir las anastomosis. Si no se logra eso, ambos fetos se mueren. Ya tenemos en el Perú cirugía intrauterina todavía incipiente, pero ya la tenemos y ya tenemos el láser también, de tal manera que ya se están haciendo las operaciones intrauterinas para hacer la quemazón de las diferentes comunicaciones y permitir que ambos fetos pudieran sobrevivir. Listo. Esto ya está. Ahora bien,
Entramos a, bueno, si ustedes, ahí lo vemos, transfusión fetal, y pueden ver, ¿no?, el polidramnios con un feto chiquitito, ¿no?, y la cantidad de polidramnios, ¿no? Ahí lo van a ver mejor, el edema, o sea, se comporta como un feto anémico, como han visto, hepatoesplenomegalia, con cardomegalia, con ascitis y con célula subcutáneo edematoso igual. Y acá tienen ustedes el nacimiento típico, ¿no? Miren, un pletórico completamente rojo es el estado aceptando, y tienen al otro que está completamente pálido, blando, ambos muertos, ¿no? Transfusión fetal. Digo, además, como se hace todo el esquema, ya lo han visto. Y luego tenemos la muerte de uno de los gemelos. Esto es importante, ¿no? Miren ustedes, 4% de todos los gemelos, o sea, se mueren. A veces la mamá ni sabe que son gemelos, o a veces le hacen la ecografía temprana y se encuentran que son un embarazo doble. Pero luego, en el transcurso del tiempo, pueden pasar varias cosas. Primero, que hay aborto de un gemelo. Hay uno, y esto solamente juegan cuando son visigóticos, ¿no? Y cada uno tiene su propia placenta y su propia corión y amnios. Entonces, puede haber el aborto de un gemelo. Entonces, la mujer a veces ni siquiera sabe que es gemelar y viene a la emergencia porque tiene sangrado, dolor, y de pronto trae y dice, he expulsado esto, y lo que encontramos que expulsado es justamente una bolsa con un producto. Hacemos la ecografía y en la ecografía entramos a otro que está latiendo. Esto que fue un embarazo gemelar donde abortó uno. Bestial. Puede ser el otro caso donde un feto muere, no se produce la expulsión, sino que ese feto totalmente se deshidrata y se absorbe. A eso se llama el feto evanescente, porque se ha desvanecido, ha desaparecido, ¿no? Un caso último que tuvimos en Perú fue hace cuestión de unos 15, 18 años atrás. En Tacna, una mujer con síntomas de embarazo, con amenorrea, va y a la semana 8 se hace una ecografía y le dicen, embarazo gemelar, tiene 2, señora. Perfecto. Se fue alegre, tan alegre que se olvidó del control prenatal. Nunca más fue. Y llega a la emergencia en trabajo de parto, diciendo que tenía un embarazo gemelar, con la ecografía de 8 semanas, que era un gemelar. Razón por la cual deciden operarla. Abren, sacan a un gemelo, revisan, no hay otro, cierran cavidad. Y la mujer al día siguiente presenta su denuncia porque le han robado a su otro gemelo. Empiezan las investigaciones, se hace todo el estudio y se encuentra de que esta paciente lo que tenía era tuvo un gemelar, si era cierto, con un feto evanescente, que es lo que puede pasar. Y la otra posibilidad es el famoso feto papiracio. Igual, se muere el gemelo, pero aquí solamente se deshidrata y se queda como si fuera un cabanossi o como si fuera un ají seco. Y tanto la puntita de los pies empiezan a enrollarse hacia adentro y la cabeza se hace puntiaguda y se enrolla también hacia adentro, que parece un papiro. De ahí el papiracio, porque los que primero describieron esto fueron los franceses regresando de Egipto. Entonces, es un feto papiracio, ¿no? Entonces, una paciente que igualito, o puede saber que son gemelos o no puede saber, y de pronto se produce el parto, nace un primer gemelo, y cuando uno está esperando a la placenta, de pronto ve que sale algo así como un cabanossi, y eso corresponde a un feto papiracio. Es decir, se puede dar la muerte de uno de los gemelos, no es ningún problema. ¿Correcto? Entonces vemos muerte de unos gemelos y luego tenemos el gemelo acárdico. El gemelo acárdico viene a ser la exageración máxima de la transfusión feto-fetal. Entonces, en la transfusión feto-fetal pusimos que el feto donante le empezaba a donar su sangre al aceptor. Pero este aceptor es tan vivo o tan ocioso que dice, oye, pero si me están bombeando sangre a mí, ¿yo para qué voy a bombear sangre? Entonces el corazón del feto deja de funcionar. Y en
embriología, órgano que no se usa se atrofia. ¿Qué pasa con el corazón de este feto? Se atrofia. Entonces, ¿quién le está dando flujo? Es el otro gemelo. Pero por más potencia que tenga el corazón de este gemelo, cuando la sangre llegue aquí, que se debe distribuir por todo el organismo, de pronto solo llega la sangre hasta la zona de la ingle del feto. Entonces, esa zona hasta ingle va a tener trofismo y desarrollo. La pierna, el muslo y el pie que no reciben van a desaparecer. O de repente la sangre solamente le llega hasta la axila derecha y todo el brazo se va a perder. Entonces, en el gemelo acárdico vamos a tener un gemelo completamente alterado o de repente una masa, y esa masa corresponde a lo que es el gemelo acárdico. Miren, no he encontrado las fotos, pero ahí pueden ver ustedes. No. Y acá imágenes de lo que vendrían a ser gemelos acárdicos, completamente alterados y a veces sencillamente una masa de tejido que corresponde al gemelo acárdico. ¿Correcto? Ahora, las complicaciones propias de un embarazo gemelar, como ven ustedes, son generalmente la primera causa, la primera complicación que se encuentra, ¿cuál es la primera? Parto prematuro. Los gemelos no llegan a término. Esa es su primera complicación, parto prematuro. El síndrome hipertensivo del embarazo, definitivamente no. Toda la mujer con embarazo gemelar generalmente hace su preeclampsia. Anemia, lógicamente, porque está gastando el doble de fierro que necesita para ella misma. Retardo de crecimiento, lo que es evidente porque son dos productos, ven ustedes. Desprendimiento prematuro de placenta puede ser hiperemesis gravídica, porque hemos dicho el hecho de el exceso de HCG facilita la sensación de náuseas y la presencia de los vómitos, ¿no? Hígado graso agudo del embarazo, que es una complicación bastante frecuente, ¿no? El hígado graso del embarazo. Igual que la ictericia por colestasis, los problemas que se presentan. Y si es un feto, son dos fetos, dos placentas, dos cantidades de líquido, útero distendido, más fácilmente me hace atonía uterina, hemorragia postparto, ¿no? O me puede hacer edema pulmonar agudo por un mal manejo de los volúmenes, ¿no? Alteración médica es un poco raro y malformaciones congénitas, especialmente en los embarazos monocigóticos. Como verán ustedes. Complicaciones del embarazo gemelar, hemos visto uno, el parto prematuro o pretérmino, ¿no? El síndrome hipertensivo y la anemia materna por uso y por sangrado, ¿no? Correcto. Pues realmente las complicaciones, ven ustedes, 50% premadurez. Esta es pregunta que es común, ya. La mortalidad, lamentablemente, vean ustedes, mortalidad neonatal se da mayor, pero vamos a ver, ¿quiénes son los que se mueren? Esto es lo que me interesa a ustedes. Entonces, quedamos que los menos normales son los que más complicaciones tienen. Y entonces ven ustedes, los monoamnióticos monocoriónicos, 50% de muerte. Los biamnióticos monocoriónicos, 25% de muerte. Y los biamnióticos bicoriónicos, solamente un 10% de muerte. Entonces ven ustedes, la mortalidad se da cuanto sean monocigóticos, son los que más fácilmente se mueren. Y si son mono, muchísimo más. Miren ustedes, ¿de qué se mueren nuevamente? La premadurez, retardo de crecimiento, transfusión feto-fetal y anomalías congénitas. Vuelvo a repetir, la premadurez. Y les digo por eso, porque a veces les plantean premadurez y les piden distrés respiratorio o asfixia. Lógicamente, ¿qué tienen los prematuros? Distrés respiratorio. ¿Y por qué tuvieron distrés respiratorio? Porque fueron prematuros. Por eso la primera causa de muerte es la premadurez. La segunda, si ustedes quieren, pongan el distrés, porque se confunden. No, doctor, el distrés. No. La primera causa es la premadurez. Listo. Ahora bien,
¿Cómo manejamos el embarazo? Como un embarazo de alto riesgo. Y si es un embarazo de alto riesgo, el control va a ser hecho por médico especialista, llámese ginecobstetra, no por obstetriz. Recordemos que el perfil profesional de la obstetriz es control de gestante normal. Y la paciente con embarazo gemelar no es una gestante normal, es una gestante de alto riesgo. Entonces el control lo vamos a hacer los gineco-obstetras. O si ustedes quieren, pregunta de serum en el nivel 3. Todos los gemelares pasan a nivel 3. Nivel 2, nivel 1 no tienen nada que ver con eso, ¿no? Del control prenatal, la única diferencia es que vamos a tener que hacer controles prenatales un poco más cercanos, ¿no? Cada 3 semanas y no cada 4 semanas como normalmente hacemos. ¿Qué tiene problemas la paciente? De anemia, por lo tanto habrá que duplicar la dosis de fierro. En cuanto a sus comidas, se mantiene igual en el problema. Ahora bien, parto, ¿cómo es el parto? ¿De quién depende el parto? De la presentación de los gemelos. Si los dos gemelos están en cefálica o en presentación eutóxica, entonces podemos darle chance vaginal. Si el primer gemelo está en podálica, está en transversa, entonces entramos a la cesárea. Ahora, ¿qué pasa si yo atiendo un parto vaginal? El primer gemelo está encefálica, el segundo también está encefálica, sale el primer gemelo encefálica y al salir el primer gemelo con su líquido y con su cuerpo, ha quedado más espacio dentro del útero. Y el segundo gemelo que estaba encefálica, se me pone en transversa o se me pone en podálica. En ese caso, el segundo gemelo sale por cesárea, ¿no? Entonces, y eso está normal. Entonces, si usted tiene un gemelo, está atendiendo un gemelo, embarazo gemelar, cefálico, y al salir el primero, el segundo cambia en segundo, ¿qué es lo que va a hacer? Cesárea en ese momento para sacar al gemelo por vía alta. No es ningún problema, es una cosa que está normada. Problemas que vamos a tener definitivamente, pues, el cambio que les contaba a ustedes y el problema de la hemorragia que va a llevarme pues de repente a hemorragia postparto, que ya lo hemos visto con su problema de anemia o puede haber endometritis. Con eso acabamos. Acá me han puesto algo, perdón un ratito. Me están haciendo de consulta, ya está. Primigeste, 29 años, con su 35 semanas. Un ratito, primero contesto las preguntas de acá para seguir con las preguntas de ustedes, ¿ya? En el síndrome de transfusión feto-fetal, el gemelo donante puede desarrollar principalmente, ¿qué se desarrolla el gemelo donante? Oligoamnios. El que recibe polidramnios y este hace un oligohidramnios, ¿no? La diferencia. 2. Primigesta 8 semanas en control prenatal. Le encuentran tipo sanguíneo O RH negativo. El esposo presenta ORH positivo. ¿Cuál es el paso inmediato a seguir? ¿Qué hacemos con un RH negativo a mamá y RH positivo a papá? Tenemos que ser el primero solicitar el test de Kunz indirecto para ver si la mamá ha sido o no sensibilizada. Paciente de 32 semanas por fecha de última regla, confirmada por ecografía del primer trimestre y que presenta una altura uterina de 36 semanas. ¿Qué etiología podría indicar esta discrepancia? Es decir, tengo 32 semanas y una altura uterina de 36 semanas, es decir, un feto muy grande. ¿Por qué se puede explicar esto? Dice, agenesia renal, si fuera agenesia renal, eso me va a dar oligohidramnios. Si me da oligohidramnios, me da altura disminuida. No es esa. Poliquistosis renal.
Nada que ver. RCIU, nada que ver. Diabetes gestacional, porque la diabetes gestacional me da macrosómicos, altura uterina grande. Mujer de 32 años, RH negativa. Da a luz recién nacido, RH negativo y CUMS indirecto positivo. ¿Cuál es el paso a seguir con respecto a la profilaxis anti-D en la madre? ¿Qué hacemos? Mamá negativa, hija negativa, no hacemos nada. No hacemos nada. Siempre se pone la vacuna cuando el niño es RH positivo y la mamá es RH negativa. En un caso de embarazo múltiple a término, el manejo intraparto está determinado ¿por quién? Por la posición de los fetos, por la presentación de los gemelos. Primigesta 25 semanas que presenta sobre ganancia ponderal, actualmente asintomática. Bienestar fetal adecuado. Se le realiza test de O'Sullivan teniendo como resultado 150 miligramos decilitro. ¿Cuál es la conducta a seguir? Miren, este es un examen del año 22 donde ya no se usaba el primer paso, pero siguen usando Sullivan. Sullivan normal es menos de 140. Le ha salido positivo el Sullivan, que le hago su test de tolerancia a la glucosa. 7. Multigesta de 36 semanas acude a urgencias por contracciones uterinas continuas. Es una gestación doble, bicorial, biamniótica, de presentación cefálica y el segundo en podálica. Frecuencia cardíaca fetal de ambos fetos con pruebas no estresantes reactivas. Al examen diámetro, no, es dilatación, no es diámetro, acá se han confundido. Ya es dilatación. 3 centímetros, altura de presentación -1, borramiento 90%, membranas íntegras. ¿Cuál es la conducta a seguir? Tiene 35 semanas. ¿Cuál es la característica de los gemelares? Que son pretérminos, por lo tanto, ya está con 3 de dilatación, membranas íntegras. ¿Qué debo hacer con este paciente? Sencillamente, parto vaginal del primer y cesárea del segundo. ¿Por qué? Porque el primero estaba encefálica y el segundo estaba en podálica, que es lo que les expliqué hace un ratito. Según digesta de 14 semanas con sobrepeso, acude a su primer control prenatal. Su primer hijo nació con 4.400 de peso. Se le realiza el test de detección de diabetes con 50 gramos de azúcar, saliendo negativo. ¿Cuál es la conducta a seguir? O sea, este paciente igual le han hecho Sullivan y le ha salido negativo, pero tiene el antecedente de un feto de 4.400. ¿Qué hacemos con esta paciente? ¿No? Repetir la prueba entre las 24 y 28 semanas. Nuevamente repito, es una pregunta del 22, pero bastante atrasada porque ya no usamos Sullivan, sino nos vamos de frente del test de ayunas. ¿No? Si sale negativo, si sale de acuerdo o menos de 92, de 93 a 126 o menos de 126, ya le hemos catalogado, y si todo sale normal, esperamos hasta las 24 semanas para hacer el test de tolerancia a la glucosa. Gestante joven que tiene como antecedente 2 abortos y un bebé macrosómico. ¿Cuál patología debe ser descartada en un próximo control prenatal? ¿Quién me da abortos? La diabetes. ¿Quién me da macrosómicos? La diabetes. Entonces, ¿qué debo hacer? Descartar su diabetes. 10. Gestante de 12 semanas por fecha de última regla en control prenatal. Examen altura uterina 15 centímetros. Ecografía transvaginal. Embarazo gemelar con características normales en ambos fetos. Se reconoce el signo de la T, la que significa que la paciente tiene un embarazo gemelar, como habíamos visto, disigótico. Pregunta, hoy sigue. Primigesta de 25 semanas, control prenatal sin antecedentes importantes.
examen físico, altura uterina 26, CT fetales 150, ecografía morfológica normal, test de tolerancia a la glucosa 75 gramos, basal 94, a la hora 190 y las 2 horas 170. ¿Cuál es el diagnóstico? Esta paciente es una paciente con su diabetes gestacional porque todos los valores están alterados. Debería ser 93, tiene 94. 180 tiene 190 y 153 tiene 170. Primigesta RH negativa con esposo RH positivo y recién nacido RH positivo. ¿Cuál es la conducta a seguir? ¿Qué hacemos en este caso? Hemos de vacunarla dentro de las 72 horas. Gestante o RH negativo con pareja o RH positivo, no sensibilizada. ¿Entre qué semanas gestacional debe recibir la inmunoglobulina anti-D? ¿No? Hemos quedado entre las 28 y 32 semanas. Punto. Gestante de 22 semanas con embarazo gemelar monocoriónico, diamniótico. Su ecografía obstétrica, feto 1, peso 600, edematoso con polidramnios. Feto 2, peso 400 gramos. No se visualiza vejiga fetal con oligohidramnios. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? No, en este caso, lo que tiene nuestro pacientito es un síndrome de transfusión feto-fetal. Fácil. Una primigesta de 37 semanas ingresa por RPM 24 horas. No hay trabajo de parto ni signos de infección amniótica. Test de Bishop, maduración cervical 7 puntos, feto encefálica y no hay signos de sufrimiento fetal. Conducta obstétrica indicada. En este caso, con 37 semanas, feto encontrado con un Bishop bueno, inducción del trabajo de parto con oxitocina. ¿Cuál procedimiento es el más seguro para diagnosticar el sufrimiento fetal intraparto? En este caso, lo más seguro es la microtoma fetal porque me garantiza la medición de acidosis. Y con eso acabamos. Muchísimas gracias. Nos veremos, si Dios quiere, en las soluciones o en el hospital. Buenas noches, amigos.